Muy buenos días, bienvenidos a este segundo culto de predicación de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, ya los que han estado de repente en el primer culto han estado disfrutando, ¿no?, de lo que es la mixtura. Se me ocurrió tomar un caldo, ¿no? Y empecé a sudar y ya estaba preocupado, ¿cómo hago ahora, no? Pero bueno, lo importante es que podamos tener este espacio para poder compartir como hermanos, conversar, y creo que es un tiempo muy hermoso donde podemos participar como iglesia. Y bueno, estamos este mes terminando un tema muy importante con respecto a la obra de Cristo. Tanto su muerte, su sepultura, también la resurrección, ¿no? Y también para poder terminar, ¿no?, el día de hoy con el Rey regresará, ¿no? Una de las cosas que nosotros esperamos, ¿no?, con esperanza, con aliento, es que Cristo viene pronto. Ahora, vemos que la situación tanto en el mundo y en nuestro país también cada vez más está crítica, ¿no? Pero eso más bien no nos permite a nosotros enfocarnos solamente en lo temporal, sino prepararnos realmente para lo eterno. Y el creyente tiene que vivir con una expectativa diferente, con esperanza y sobre todo, digamos, confiando en las promesas de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? Juan capítulo 14. Juan 14. Muy bien, Juan 14, este pasaje que vamos a leer es las últimas palabras del Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? Ellos de repente cuando le dijo, ¿no?, que ya Él iba a ser sacrificado, ¿no?, iba a morir y al tercer día resucitar, imagínate cómo estarían la expectativa de los discípulos, tristes, ¿no? Y es la misma situación que a veces de repente nosotros pasamos en los momentos que recibimos una mala noticia. De repente un familiar viaja, ¿no?, y ya no sabemos cuándo lo vamos a ver, ¿no? Algunos de repente han pasado esa experiencia, ¿no? Y los que están también, hermanos venezolanos, ¿no?, se despidieron de sus familiares y no supieron de cuándo van a volver a regresar a su país. Y es también así nosotros, hemos pasado de repente experiencias de un familiar muy querido y que años que no los vemos. Igual también vemos el mismo escenario que el Señor Jesús en este mensaje le está dando palabras, ¿no? Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 nosotros encontramos todas esas últimas palabras del Señor Jesús. Dice así, Juan 14, versículo 1 al 7, vamos a leer. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra. Y sea tu palabra, Señor, quien hable a nuestros corazones. Padre, te pedimos, Señor, que sea la guía de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Y permitas, Padre, poder tener el consuelo de tu palabra
en base a las promesas, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos y ayúdanos, Padre, en este tiempo, y que sea tu palabra, Padre, que nos anime, nos consuele en estos momentos difíciles que podamos estar pasando. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus benditas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, si nosotros un poco analizamos el contexto, siempre es importante analizar el contexto. Del capítulo 13 al 17, Jesús quería dar las últimas lecciones. Yo creo que cuando estamos a punto de la muerte, creo que queremos dar el mejor consejo, ¿no? Algo que de repente alguien quiera atesorar, ¿no? Y eso es lo que estabas dando, digamos, las lecciones finales de gran importancia en esta última cena en el aposento alto. Tiene una confrontación, pero también dos promesas que prometen consolar los corazones turbados de los discípulos. Imagínate en ese momento, el Señor Jesucristo le estaba diciendo que iba a morir. Y dentro del concepto, porque también hemos hablado de la resurrección, porque Él había prometido que iba a morir y resucitar, pero incluso en la resurrección los discípulos no habían entendido esto. Imagínate este proceso. El Señor Jesús hablándole, dándole las últimas lecciones a sus discípulos, pero también nos permite a nosotros observar algunos temas importantes. Ahora, cuando nosotros entendemos la resurrección de Cristo, nos confirma que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia se va a dar. Ahora, siempre, digamos, nosotros hay que analizar, ¿no?, desde una óptica clara, escatológica de los eventos futuros. Porque a veces nosotros confundimos el rapto con la segunda venida. Por eso es importante. Vamos a verlo más adelante. Porque básicamente el rapto ha generado muchas controversias con respecto a en qué momento va a ser. Algunos piensan que es antes de la tribulación, o sea, cuando el anticristo gobierne el mundo. Algunos dicen que no, a la mitad, o algunos piensan al final. Pero básicamente de que va a acontecer, va a acontecer. Y todo creyente que cree en Cristo, que Él resucitó de los muertos, también cree en el arrebatamiento, porque se trata de la resurrección de los creyentes cuando Cristo venga, ¿no? El pasaje que lo vamos a ver más adelante dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, tomados a la fuerza. Esa palabra harpazo es arrebatamiento, ¿no? Tomado a la fuerza para ir al encuentro con Cristo. Y alguien, por ahí nosotros debemos aclarar esto, si alguien niega el rapto o el arrebatamiento, esta palabra del griego, harpazo, está negando la resurrección de Cristo y entonces tampoco no puede ser salvo. Esa es una verdad innegable. Ahora, si nosotros entendemos esta promesa, Maranata, es una esperanza que antes se recordaba a todos los discípulos, decían Maranata, como que ellos tenían la esperanza, Cristo viene, prepárate. Y era algo que se decía constantemente. Pero han pasado los años y a veces se piensa de que no, Cristo todavía faltan muchas cosas. Pero recuerda que para arrebatamiento o el rapto no hay señales. Para las señales que nosotros vemos, de acuerdo a la Biblia, son para la segunda venida. Pero la segunda venida es para juicio e implantar su reino milenial aquí en la tierra. Ahora, ¿qué nos dice 1 Corintios 16:33? Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito, dice. Esta palabra anatema significa maldito. El Señor viene, como una promesa, con una esperanza. Ahora, si nosotros un poco vemos de manera panorámica lo que es la escatología, lo que quiere decir los eventos futuros, ¿no? Es que nosotros debemos ver, ahí estamos en este periodo, ¿no?, desde la iglesia antes, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo viene, y la iglesia, digamos, está ahora vigente.
Pero vemos ahí también el arrebatamiento de la iglesia antes de esta etapa de tribulación y gran tribulación que se va a dar. Y después de esos 7 años de tribulación se va a dar la segunda venida de Cristo. Son 2 eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Por eso que hay que diferenciarlo. Y otro es la segunda venida de Cristo para poder impartir su juicio para todos los rebeldes, los que se negaron a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y básicamente los viene a derrotar. Eso está en Apocalipsis 19. Y viene a implantar su reino milenial aquí en la tierra. La segunda venida. Ahora, si nosotros analizamos, ¿no?, de manera... Bueno, parece que hay un problema ahí con el televisor. Pero bueno, vemos que una vez que la iglesia es arrebatada a los cielos para su encuentro con Cristo en las nubes, ¿ya?, viene a darse lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? Que los creyentes van a dar cuenta de su vida, cómo han vivido, digamos, en la tierra. Ahora, sea de repente que tú estás enseñando, sea lo que tú estás realmente compartiendo el Evangelio, haciendo discípulo, todos nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Y después se va a dar lo que es las bodas del Cordero. Ahí lo dicen los textos, que ustedes pueden de repente tomarle foto y analizarlo más adelante. Ahora, aquí en la tierra, lo que va a suceder, ahí vienen los juicios, ¿no?, que se va a dar. Y cada vez más de juicios de menos a más, ¿no? De repente de los más duros a los que son mucho más duros, ¿no?, que son. Ahí tienes los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de la ira, ¿no?, que eso básicamente se va a dar en la tierra. Ahora, ahí en el centro ustedes ven en esa etapa de tribulación y gran tribulación. Ahora, si nosotros un poco analizamos, porque siempre el Medio Oriente nos permite a nosotros, es como que algunos lo llaman, el reloj escatológico. ¿Por qué ponen, digamos, la atención en Israel o en Medio Oriente? ¿No? Porque ahora, en este tiempo, el templo, que antiguamente era el templo, ¿no?, donde los judíos adoraban, ahora ellos no pueden adorar. Y ellos tienen en este caso la promesa, o ellos están, digamos, esperando al Mesías equivocadamente, porque para ellos todavía no ha venido el Mesías. Pero el anticristo lo que va a traer, ¿no?, es una aparente paz, tranquilidad al Medio Oriente, pero va a ser, digamos, un engaño. Y esa es la primera parte de los 3 años y medio que va a acontecer. Después de esos 3 años y medio, el anticristo va a haber persecución a los que realmente desean, ¿no?, y reconozcan de repente en estos momentos, no escucharon el Evangelio, pero no fueron arrebatados. Muchos creyentes desaparecieron y se quedaron en la tribulación. A ellos de repente van a entender en esos años y van a decir, no, yo no me voy a ir con este anticristo. Y ahí lo que va a acontecer es persecución a todas las personas que se niegan a ser marcados con la marca de la bestia. Así como el anticristo, ¿no?, si nosotros vemos, imita todo lo que viene de Dios, va a haber la Trinidad satánica. ¿Quién es? El falso profeta, el anticristo y Satanás, que van a estar de alguna manera gobernando por esos 7 años aquí en la tierra. Ahora, después de esos 7 años, vemos la segunda venida de Cristo, ¿ya? Él viene para derrotar a todos sus enemigos y implantar su reino milenial aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros creemos con respecto a los eventos futuros que van a acontecer aquí en la tierra. Ahora, yo creo que viendo este panorama nos permite a nosotros tener mayor claridad con respecto a los eventos escatológicos. Una cosa es el rapto de la iglesia, que muchas veces no nos ponemos de acuerdo cuándo va a ser, pero de que Cristo va a venir por segunda vez y todas las, digamos, interpretaciones o posturas teológicas, todos comparten la misma idea. Cristo viene pronto. Lo que sí no nos ponemos de acuerdo en qué momento va a ser el rapto
o el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un tema que de repente podemos analizarlo, pero de acuerdo a nuestra postura, nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación porque es una etapa de castigo a todos los que se negaron, a los que rechazaron, rechazaron el evangelio. A ellos, por ese periodo de 7 años va a acontecer. Ahora, si nosotros entonces analizando esto y viendo este pasaje de Juan 14, vamos a ver en este caso su retorno de Cristo y también las implicancias frente a lo que está aconteciendo. Y lo primero que nosotros vemos en este momento es que la palabra de consuelo a los corazones turbados. En estos momentos cuando los discípulos estaban, ¿y ahora qué va a pasar? Ellos tenían el concepto de un Mesías que iba a traerle libertad frente a la opresión romana. Todavía ellos no entendían lo que iba a acontecer con la obra de Cristo, porque Él tenía que morir. Isaías 53, 600 años antes ya había anunciado que iba a padecer, a sufrir por los pecados. Pero los discípulos no entendían eso. Y ellos se turbaron. Ahora, ¿qué sería, turbar? Se entristecieron. Ese es el momento como que está diciendo, ya no lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y en esa situación el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, tranquilos, cálmense. Y este pasaje de Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Muchas veces nosotros cuando pasamos algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento de repente por la familia, alguna crisis, no sé. Lo primero que nosotros nos turbamos y en vez de empezar a confiar en las promesas de Dios, empezamos a dudar. Y podemos decir de repente, Dios no me ama. Y es el mismo Señor Jesucristo que está hablando a todos sus discípulos, no se turbe tu corazón, cálmate, confía en las promesas de Dios. En este mundo de repente vamos a pasar problemas, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y Él no es solamente un personaje que vivió, murió, sino Él está vivo, Él está a la diestra de Dios y nos da la tranquilidad, la seguridad de que todo lo que nosotros vamos a pasar, sea en esta tierra, vamos a pasar momentos difíciles, pero nada se compara a lo que va a devenir por la eternidad. Y creo que el creyente mantiene esa esperanza, ese motor que le permite seguir adelante frente a los diversos desafíos de la vida. Ahora, si yo pregunto, ¿quién no pasa problemas? Todos. Yo diría mucho más los creyentes porque estamos en este mundo solamente de paso. Y ese es el consejo del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Esta palabra, cuando dice no se turbe vuestro corazón, dejen de angustiarse. Tanto el desaliento, el temor, muchas veces es normal. Cuando las cosas no van mal, es normal. Pero el estar turbado puede convertirse en un pecado cuando nos lleva a la incredulidad y no podemos confiar en las promesas de Dios. Y por eso que nosotros tenemos siempre poder analizar de que Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, no escapa nada a su control. Ahora tú dirás, pero entonces ¿por qué enfermamos? ¿Por qué pasamos pruebas? No lo sabemos. Lo que sí estamos completamente seguros de que Él es soberano, Él controla todas las cosas que pasan en la vida creyente. Muchas veces usa la aflicción para probarnos, para que nosotros podamos crecer, madurar en las cosas del Señor. Pero tranquilo, no se turbe tu corazón,
Confía en las promesas de Dios a pesar de lo que estás pasando. Confía en el Señor. Aférrate a las promesas del Señor. Ahora, si nosotros analizamos, mira lo que nos dice a continuación. Cuando dice, creed en mí, creed en Dios y creed en mí, está hablando de que ten confianza, ten esperanza, porque Cristo está reinando y Él tiene todo bajo control. Pero también nos da ese consuelo basado en dos promesas, en la promesa, ¿no? Que dice, descansen en su corazón, porque la morada del cielo y también que estaremos con Él eternamente. Mira lo que dice en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿no? Acá nos habla, digamos, de las moradas. Y a veces nosotros tenemos esa expectativa, ¿no? Incluso he visto muchos casos, ¿no? Donde se evangeliza a los niños diciéndole que en el cielo van a haber calles de oro, ¿no? Las puertas son perlas y todo es hermoso, precioso. Y le preguntan, ¿quieres ir ahí? Y todos dicen, sí, ¿no? Pero acá realmente nosotros tenemos que ir un poco más allá. Recuerda que los discípulos están turbados porque básicamente Jesús le está diciendo, me voy a morir. Y muchas veces cuando nosotros analizamos esto, ponemos nuestra mirada a decir, ya, todo lo que yo haga aquí en la tierra voy a tener una mansión, ¿no? Si acá de repente tengo 4 metros cuadrados donde vivo y voy a ser fiel al Señor, allá en los cielos voy a tener una mansión, dicen algunos, ¿no? Y eso realmente le dicen y lo mueven a pensar de esa manera. Pero lo que realmente nos está diciendo, ¿cómo realmente debe calmar esos corazones turbados que estaban teniendo los discípulos? Y acá nosotros podemos analizar desde una óptica un poco más profunda, es que no solamente pongamos nuestra mirada en lo que hay en el cielo, sino la importancia de lo que realmente implica esa obra redentora frente a la muerte y a la resurrección que nos hace posible que nosotros podamos ir a esa patria eterna. Y una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos es que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Ahora, muchas personas dicen que cuando yo vaya al cielo quiero preguntarle a Jesús esto, lo otro. Creo que te estás perdiendo lo más importante. Lo más importante es que nosotros podamos entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y también que producto de esa obra redentora en su muerte y su resurrección nos permite a nosotros tener esa seguridad, esa confianza, ¿no? Que nosotros vamos a ir a la casa del Padre y vamos a ir por la eternidad con Él y vamos a contemplar, vamos a adorarlo. Y creo que eso es lo más precioso. No nos podamos distraer en las cosas, ¿no? Que sí, la Biblia lo menciona, pero no nos distraemos de lo más importante, que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Creed en mí, ¿no? Lo dice el Señor Jesucristo. Creed en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos cuando escuchan esta parte, voy a preparar morada, lugar para vosotros, piensan que es como esas series, ¿no? Que destruyen una casa y construyen una casa, ¿no? Hermosa, preciosa, ¿no? Piensan que es así.
Pero lo que está diciendo frente a lo que nosotros analizamos en el texto, imagínate, los discípulos están turbados, están desalentados. Y Él está diciendo lo más importante. De repente aquí están pasando dolor, sufrimiento, pero lo más importante, ustedes van a ir a la casa del Padre y van a vivir por la eternidad con nosotros. Y eso es lo que realmente lleva a poder nosotros mantener una esperanza, una confianza, de que aquí en la tierra nosotros vamos a pasar dolor, sufrimiento, pero cuando estemos con Cristo vamos a vivir por la eternidad. Y eso realmente nos da consuelo. Acá pasamos de repente momentos difíciles, sea en la economía, sea de repente los problemas familiares, sea en la crisis, ¿no?, que podamos pasar, muerte de familiares, pero ya cuando estamos con Cristo vamos a vivir en la casa del Padre y vamos a vivir por la eternidad con Él. Y ahí lo que estaba diciendo, descansen en su corazón esa morada en el cielo, que estaremos en la presencia eterna con nuestro Padre. Ahora, también nos dice con respecto a prepararnos para este hogar eterno. Acá nos habla con respecto a estas moradas, ¿no? Algo que permanece, ¿no?, en el creyente que tiene, pero también es algo que nos permite verlo desde un lugar de permanencia, de reposo, pero también de plena comunión con Dios. El arrebatamiento o el rapto es una promesa del regreso de Cristo por todos los suyos, ¿ya? Y por eso está diciendo esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Si nosotros analizamos, esto tiene que ver con el rapto de la iglesia. Porque nosotros no podemos concebir la segunda venida, pero si nosotros analizamos la escatología o los eventos futuros, no tiene que ver con un juicio para la iglesia. La iglesia no va a juicio, va a dar cuenta por su fidelidad, que es diferente, y nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Pero los que no son creyentes sí van a juicio. Por eso es importante que nosotros podamos analizar este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿ya?, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso que hablar de escatología, algunos dicen, no, qué miedo. Leer Apocalipsis, no, ese libro no lo toco. Pero más bien el poder saber de la escatología nos permite a nosotros tener la seguridad, la confianza de que esa obra redentora de Jesús, así como Él murió, así como Él resucitó y ya está a la diestra del Padre, también nosotros resucitaremos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos tomados a la fuerza para nuestro encuentro con Jesús en el aire. ¿No te da confianza? ¿No te da aliento? ¿Sí o no? Veamos unos pasajes que nos menciona Apocalipsis 21. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el undécimo amatista,
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Mira lo que está diciendo. Es un lugar muy hermoso, muy precioso, donde es oro y piedras preciosas, ¿no? Pero lo más importante, y eso es lo que realmente mueve frente a ese consuelo, a esa esperanza que nosotros tenemos. Aquí pasamos problemas, pero allá vamos a vivir en un lugar muy hermoso, contemplando la presencia de nuestro Dios. Y por eso que lo que nos dice, tranquilo, tu corazón frente al destino que nosotros tenemos, frente a todo lo que vamos a estar pasando por la eternidad. Su iglesia confiada que será llevada a un lugar especial, a un lugar muy bueno que vamos a vivir por la eternidad, y disfrutará de su presencia por toda la eternidad. Mira lo que nos dice algunos pasajes de 2 Corintios capítulo 5 en adelante. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 2 Corintios continúa, versículo 4, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Básicamente este cuerpo que nosotros tenemos, ¿no? Básicamente se va desgastando, va envejeciendo. No sé si te recuerdas de repente 10 años antes cómo eras, ¿no? Ahora, conforme van pasando los años, uno se va desgastando, ¿no? Pero lo que dice acá la promesa, tenemos un edificio precioso, grande allá en los cielos, que nada se puede comparar, digamos, con lo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Apocalipsis 21, 3 al 5 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esa esperanza que nos lleva a nosotros a purificarnos frente a nuestra vida. De repente ahorita estamos pasando momentos, ¿no?, de lucha, de batalla, pero la palabra de Dios nos ayuda y nos alienta a seguir adelante. No se turbe tu corazón, confía en Dios. Vale la pena esperar, guardarlos, vivir una vida agradable a Dios, porque todo esto, realmente lo que vamos a vivir aquí en la tierra, no se compara en nada de lo que nos espera. Sé fiel a Cristo hasta el final. No desmayes, alienta tu corazón. Cristo viene pronto. 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Todo aquel que tiene esa esperanza con respecto a que Cristo viene, se purifica, se limpia por medio de la sangre del Cordero, que nosotros queremos prepararnos para nuestro encuentro con Él. Que Él nos encuentre no en pecado, no viviendo una vida esclava en algún pecado. Si Cristo ya nos perdonó,
Si ya Cristo nos hizo libre, ¿por qué volver a la esclavitud del pecado? Nosotros somos libres por la sangre de Cristo y debemos vivir una vida agradable a Él, renunciando, luchando contra el pecado, porque el pecado lo que busca es volver a esclavizarnos. Y cada uno sabe, ¿no?, cómo se comporta el pecado. Y muchas veces se muestra agradable, pero lo que trae es destrucción y muerte. Pero el que tiene esa esperanza en Cristo, que Él viene pronto, va a purificar su vida constantemente y va a ir constantemente a la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En 1 Corintios 15, 50 al 53 dice así: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros no vamos a ir con este cuerpo pecador. En ese momento, cuando se toque la trompeta, cuando Cristo llame a la iglesia de Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, no vamos a ir con este cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo va a ser transformado para poder ir al encuentro con Cristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones que estás pasando en este momento, ¿ya? Ponlo así, que los problemas que estás pasando, la crisis económica, crisis familiar, crisis que podamos estar pasando, dice, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara por nada. Y esa esperanza que nos permite a nosotros alentarlo, decir, vamos, en Cristo todo lo puedo. Y este pasaje también que lo dice en Filipenses, el contexto cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el contexto está diciendo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Y ahora, si tú observas, el apóstol Pablo estaba preso y estaba hablando de ánimo, de regocijo, de gozo a una iglesia de Filipos. Pero él le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que cuando dice este pasaje de Hebreos, ¿no?, ahí cobra sentido. Dice, despojándonos de todo peso, ¿no?, todos esos problemas, todas esas cosas que de repente nos desalientan, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Mantiene esa esperanza, porque nada de lo que nosotros podamos pasar aquí en la tierra se compara con la gloria que ha de manifestarse cuando Cristo venga. Y en tercer lugar, nos promete un camino hacia Dios. Mira lo que dice desde el versículo 4. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre le conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas palabras. Imagínate este escenario. El Señor Jesús le está diciendo, no se turbe tu corazón, confíen. Hay una promesa eterna de que yo voy a preparar morada. Vamos a vivir por la eternidad con ustedes. Y viene la pregunta de Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y la pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como que no entendieron. A veces también nosotros pasamos momentos donde estamos turbados, ¿no? Que no procesamos esa verdad. Es tanto de repente la confusión, los problemas que podamos estar pasando que no entendemos las promesas de Dios. Podemos decir, de repente en esos momentos de dolor, de momentos de aflicción, no me hables de teología, no quiero saber nada de Dios. Pero es más bien donde nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Es como que los discípulos, a pesar de que Jesús hizo los milagros, a pesar de que les dijo que iba a morir, que iba a resucitar de los muertos, ellos todavía no lo asimilaron. Y muchas veces también nosotros pasa lo mismo. En el momento estamos turbados de repente con el dolor, con la incertidumbre, con muchas veces de repente incredulidad, es en esos momentos que nos cuesta confiar en las promesas de Dios. Pero el Señor Jesús tuvo que ser paciente para con sus discípulos y también es paciente con nosotros, que en la etapa que nosotros podamos estar aprendiendo de Él, Dios nos da ese consejo para poder alentarnos y seguir adelante frente a este peregrinaje para la eternidad. Ahora, lo primero que vemos, que Jesucristo le dice a Tomás, ¿no? Como le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y estas palabras hermosas que dice el Señor Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra que le está dando, digamos, una palabra donde está diciéndole, Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y le está dando seguridad frente a ese camino que solamente Jesucristo realmente puede guiar en ese proceso. Ahora, si nosotros analizamos con respecto a la obra redentora de Jesús, dice en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y su nombre es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es uno de los caminos, no es una verdad por ahí, sino Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. Y por ahí de repente vas a escuchar muchas personas que dicen, no, pero tal persona, no, pero no. La Biblia nos dice concretamente que el único camino para que nosotros podamos obtener la redención, la salvación, es por medio de Jesús. También nosotros tenemos este pasaje de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. Y mira este pasaje de 1 Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando del Señor Jesucristo, acercándonos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La pregunta es, ¿para ti también Jesucristo es precioso?
para ti realmente significa mucho la obra redentora de Jesús, lo que hizo por nosotros? Si tú realmente vives con esa expectativa, vives de esa manera, es como que vas a vivir una vida que constantemente está creciendo y madurando para las cosas del Señor. Pero vemos que todavía ellos sentían esta confusión de poder vivir una vida totalmente diferente. Pero cuando dice que yo soy el camino, está hablando de que el único camino para alcanzar esa vida eterna, la verdad que nos habla de que Él nos guía, nos santifica y nos libera de cualquier esclavitud, de cualquier pecado. Y cuando habla de la vida, que nos renueva y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros realmente entendemos con respecto a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros analizamos, esto realmente nos tiene que llevar a nosotros a poder interiorizarlo, a vivir íntimamente con el Padre y a tener una relación más profunda cada vez más para la gloria de nuestro Dios. Ahora, si nosotros analizamos el énfasis principal, ¿no?, frente a lo que está aconteciendo, es que ellos, a pesar de realmente de lo que estaban turbados, ellos tenían que poner su enfoque y que Cristo estaba diciendo: no se preocupen, cálmense, voy a preparar morada para vosotros, para vivir por la eternidad con ustedes. Pero también lo que está diciendo en el pasaje cuando menciona a Felipe, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, todavía no había entendido. Pero lo que nos estaba diciendo es: con toda seguridad nosotros nos dirigimos a la casa del Padre, pero no es algo que realmente nosotros vamos a disfrutar todavía en el futuro. Ya nosotros disfrutamos de los beneficios de una relación íntima con Dios. Desde el momento cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, se pagó la cuenta. Dice en el templo, dice, se rasgó el templo, ¿no?, la cortina de arriba abajo. Y de que ahora, dice, nosotros tenemos el acceso directo a nuestro Padre eterno. Y por eso que nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos acercándonos confiadamente al trono de su gracia. Y también nos dice, vamos a Hebreos capítulo 19, dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Cristo. Nosotros estamos hablando del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ahora, tú tienes la seguridad de que si Cristo viene por su iglesia, ¿tú te vas con Él? Si no estás seguro, entonces necesitas reconocer a Jesús como tu Redentor. Porque todo lo que nosotros podamos vivir en este tiempo nos da a entender con respecto a la obra de Cristo, pero también a relacionarnos cada vez más profundamente con Él
porque Él es nuestro Padre. Ya Cristo nos reconcilió, ya nosotros tenemos toda esa herencia. No es que vamos a hacer en el futuro, sino ya participamos de los beneficios como hijos de Dios y vamos realmente a disfrutar de una comunión íntima con Dios, ¿no? Íntima con Jesús por medio de Jesús. Y ahora nosotros tenemos la confianza, la seguridad de una relación perfecta, íntima con el Padre y con Cristo. Mira lo que dice Juan 6, 67 y 69. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quisiera acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En resumen, nosotros podemos decir, ¿no?, que el retorno del Rey, o las implicancias de entender de que Cristo viene pronto por su iglesia, nos lleva a nosotros a unas palabras de consuelo, que nada de lo que nosotros podamos pasar aquí en la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor nos da el consuelo, el ánimo, sigue adelante. Yo te amo. No te desanimes, no te desalientes, sigue adelante, porque yo estoy contigo. También nos promete un hogar eterno, un hogar muy hermoso, que de repente ninguno de nosotros, porque hay muchas personas dicen que han tenido un sueño y han ido al cielo y vienen después de ese sueño y escriben libros, ¿no? El cielo es así, así, pero nada de lo que nosotros podemos ahora contemplar se compara de lo que vamos a disfrutar por la eternidad con Dios. Pero el énfasis no es tanto en el lugar, el énfasis es que nosotros vamos a ir a la casa del Padre y que estaremos con Él por la eternidad. Eso es lo más importante, no es tanto el lugar, porque sí, es parte de las promesas que nosotros, si creemos en Jesús, tenemos la vida eterna, vamos a ir al cielo. Pero nos da la confianza de tener también una esperanza mucho más allá de solamente un lugar. Pero también nos promete un camino íntimo con Dios y con Jesucristo, que no solamente lo vamos a tener en el futuro, sino ya nosotros tenemos una relación, un compromiso con Dios y estamos realmente nosotros heredando todas las bendiciones como hijos de Dios. Concluimos. Nuestro Rey Jesús volverá por una iglesia santa y sin mancha delante de Él. No una iglesia perfecta, porque todavía nosotros estamos en ese proceso de purificarnos, de limpiarnos de la inmundicia, de los deseos de la carne. Estamos luchando todavía. Pero cuando Cristo realmente llame a su iglesia, vamos a ser transformados nuestros cuerpos para poder ir al encuentro de Cristo. Los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para nuestro encuentro con Dios en las nubes. Y debemos nosotros vivir el día a día purificando nuestros corazones de mala conciencia, purificando nuestras mentes, purificando nuestros corazones para poder vivir una vida agradable al Señor. Pero también preparándonos, manteniendo una esperanza viva y una vida que realmente sea agradable al Señor, una vida santa. Ahora, con esto de hablar de una vida santa, no estamos hablando como la religión tradicional, ¿no?, que el santo tal. Estamos hablando de que una persona que ha entendido la obra de Cristo se aparta del pecado. Lucha, sí, porque todos nosotros pecamos. No hay ninguno. 1 Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros pecamos, luchamos contra el pecado.
Pero eso no me da también a dar licencia de que voy a hacer con mi vida lo que se me da la gana. Tengo que poco a poco, por la gracia de Dios, que el Señor nos ayude a vivir una vida santa para la gloria del Señor. Pero también desechando toda confusión, incredulidad, temor, vivamos una vida para la gloria de nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo viene. ¿Lo crees realmente con todo tu corazón? El que mantiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Oremos. Padre, gracias Señor, te damos por este tiempo que podemos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos estado viviendo solamente enfocado en lo terrenal, en lo temporal de esta vida, Señor. De repente muchas veces hemos tenido temor a la muerte. Muchas veces hemos caído en la incredulidad, en dudas. Muchas veces los problemas o los momentos difíciles que podamos pasar, Señor, nos turban de tal manera que empezamos a desconfiar en las promesas de Dios. Y ahí es donde Satanás viene y ataca y trata de robar esa semilla del corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a mantener esa esperanza viva en nuestros corazones, que nos dé aliento, que nos dé, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de repente los momentos de desánimo, seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones y guiándonos por el Espíritu Santo para que nosotros mantengamos esa esperanza viva en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y por los que están pasando problemas, situaciones difíciles, Padre. Te pido que en tu gracia, Señor, seas tú consolando los corazones y les des el ánimo necesario, Señor, para seguir adelante. Padre, gracias te damos. Bendice a cada uno de los presentes y, Padre, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dile al que está a tu costado, alienta tu corazón, Cristo viene. Así con ganas, a ver, con una sonrisa de, digamos, alienta tu corazón, Cristo viene. No te desanimes, dile. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.